Bien, ya hemos visto qué son los vectores, cómo trabajar con ellos, cómo sumarlos y restarlos gráficamente, cómo descomponerlos en componentes, cómo trabajar con esas componentes dependiendo de los ejes de referencia que estamos trabajando. Así que ahora vamos a hacer un repaso corto, breve, de los temas, de los puntos que encontramos, y luego vamos a hacer unos 3 o 4 problemas o 5 problemas de ejemplo, si te parece. Así que toma apuntes y con eso completamos el tema de vectores. A menos que, nuevamente te invitamos a hacernos preguntas, un comentario que quisiera saber. El tema de los productos, cómo se multiplican los vectores, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a añadirlo a esta sección de vectores, pero lo vamos a ver más adelante, cuando introducimos ese tema en la parte de física y de mecánica que tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un repaso rápido en nuestra pizarra digital y luego unos 2 o 3 o 4 problemas, lo que podamos hoy poner en estos, para que no te aburra. No queremos hacer estos videos de más de 30 minutos. ¿Ok? Entonces nos sigue, toma tus apuntes y adelante. Bien, empecemos por ahora a revisar, hacer algunos problemas de ejemplo, ejercicios de ejemplo. Vamos a poner aquí problemas y ejercicios de vectores. Bien. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es bien simple. Vamos a representar 3 vectores. O sea, el primer problema. Tenemos 3 vectores. A igual a 5 metros, 60 grados. Todo esto se hace con respecto al eje X. ¿Ok? Está en la forma estándar. Entonces vamos a poner aquí paréntesis para que saber que estamos trabajando con eso. Un vector B que tiene 3 metros, 240 grados. Y un vector C de 8 metros, 45 grados. Bien, entonces tenemos esos 3 vectores A, B y C. Entonces vamos a representarlos y vamos a hacer una serie de operaciones con ellas. Las operaciones que queremos hacer es A más B, A más C y finalmente B más C. A ver cómo parecen estas 3 operaciones. Entonces lo primero es, tenemos que hacer una representación de nuestro coordenadas o eje de coordenada o eje polar o eje cartesiano para poder representar lo que estamos haciendo. Fíjense que las coordenadas siguen el modelo de polar. Entonces vamos a representar nuestro eje de coordenadas. Fíjense que tenemos uno en el primer cuadrante, 2 en el primer cuadrante y 1 en el tercer cuadrante. Entonces vamos a representar el eje aquí. Y vamos a entonces hacer la suma de A y B de una vez. ¿Cómo? Bueno, recuerda que primero representamos el primer vector y luego representamos el segundo inmediatamente después de aquel. Entonces vamos a utilizar unidades pequeñas para que quepa en el dibujo. Entonces vamos a tomar aquí que una unidad es esto para hacer el modelo, la escala, ¿verdad? Más o menos, de manera que quepan 10 unidades por lo menos. Ahí está. Entonces esa es nuestra escala. Entonces significa que el primer vector, vamos a usar el color negro, o el negro vamos a hacerlo para la resolución, vamos a usar azul. Entonces el primer vector es A 5 metros, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea que llega hasta aquí, pero tiene 60 grados. Entonces aquí vamos a hacer aproximado los 60 grados, pero tú en tu casa, con tu libreta de apuntes o como estés trabajando, sí utiliza un transportador para tener una mejor idea del ángulo. Yo lo voy a hacer aproximado.
¿Ok? Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y me voy más o menos como aquí, ¿verdad? Entonces creo que ahí más o menos estamos en los 5 unidades, quizás un poquito más. Aquí, esto es. Más o menos en la escala que tenemos, ese es nuestro vector A. Vamos a ponerlo aquí A. Perdón que sea pequeño, pero es para poder hacer las operaciones bien. Entonces el segundo vector B es 3 metros, es más corto, pero a 240 grados. ¿Qué significa 240 grados? Bueno, 240 grados, vamos a marcarlo por aquí. Es decir, 270 es aquí, 240 es 30 grados en esta dirección. O sea que viene siendo como por aquí. Realmente es el opuesto, porque este es 60 grados y aquí esto sería 30. Entonces, nuestro vector B es el opuesto. Entonces, ¿cuál es la suma? Bueno, yo tengo que poner desde el inicio del vector A 240 grados, es decir, va a venir así, hacia acá, directamente opuesto al vector A. Y tiene 3 unidades. Recuerda, 3 metros, el otro era 5. O sea que hasta más o menos está por aquí. Y ese es el vector B. Entonces, el vector A más B es el que va desde el inicio de A al final de B. ¿Qué pasa? Resulta que es este. Lo estoy marcando en negro, encima del azul, que era el B, y esto es A más B. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de A más B? Bueno, vamos a ver. A era 5 metros y B es 3 metros y sigue exactamente en la misma dirección. Entonces, están alineados. Eso quiere decir que ambos vectores están a lo largo de esta línea. ¿Ya? Entonces, resulta que el vector resultante A más B tiene solamente 2 unidades, porque tengo 5 menos 3, ¿ves? Que está restándose, es como si estuviera un vector en forma negativa con respecto a. Entonces, 5 menos 3, 2. Entonces, 2 metros. ¿Y en qué dirección? Bueno, en 60 grados. Ese es el vector A más B. ¿Okay? Ahora vamos a ver A más C. Volvemos a hacer nuestro eje de coordenadas porque no queremos mezclar todo eso allí. Vamos a ver si nos da espacio para hacer B más C. Si no, bueno, te lo dejo de tarea. Entonces aquí tengo nuevamente la escala. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Porque este vector es de 8. Bien, entonces llega hasta por acá. Bien, el vector A lo estamos pintando azul. El vector A sigue siendo el mismo. O sea que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Hasta por aquí y 60 grados. Haciendo la mejor representación. Recuerda usar un transportador. Ese es vector A. Y el vector C, bueno, se dibuja a continuación de A, porque estamos sumando. El vector C lo vamos a hacer de color, no sé, verde será. Nada más que verde grueso para que se distinga del eje. Entonces tenemos esta dirección y aquí está la dirección del vector A. Y a partir de allí dibujamos entonces el vector C, a partir del inicio del final del vector A. Y dice 8 metros, entonces 8 metros de todo esto, a 45 grados, o sea, ya es menos. O sea, viene a ser como en esta dirección. Y vamos a ver, 8 metros hasta aquí, sí, más o menos es un poquito más allá. Esto es C. Entonces, A más C, ¿qué es? A más C es un vector que va desde el inicio de A hasta el final de C. Entonces tiene una forma más o menos como esta. Este es A más C.
aquí sí ya tengo que hacer una medición especial en el mismo diagrama porque ya no es tan simple como el caso este. A más C, ¿lo ves? Ya A más C es una diagonal del paralelogramo. Entonces yo necesito saber, para tener la magnitud, necesito saber una cosa muy especial. ¿Y qué necesito saber yo? Necesito saber este ángulo. ¿Recuerdas que en trigonometría había una relación muy especial que se llamaba la ley del coseno? A ver si recuerdas. ¿Qué decía la ley del coseno? Que si yo conozco el lado A, el lado C, ¿por qué? Porque A más C, A y C forman un triángulo. Entonces, la relación del coseno me decía a mí, si yo conozco los lados que encierran un ángulo, entonces yo puedo encontrar el otro lado de la raíz cuadrada de la suma del primer lado más el cuadrado del segundo lado menos 2 veces los dos lados por el coseno del ángulo. ¿Qué significa eso? Vamos a escribirlo aquí. A más C, o sea, lo que representa el segmento A más C. Y que vamos a escribirlo así, con una barra. Esto significa magnitud. ¿Ok? Magnitud. O sea, el lado. Esto va a ser igual a, ese es el lado del triángulo, a raíz cuadrada de la magnitud de A al cuadrado, más la magnitud de B, perdón, de C al cuadrado, menos 2 veces esas dos magnitudes por el coseno de qué ángulo, de este ángulo que está aquí, el que yo he marcado en circulito, que lo voy a llamar beta. Ese ángulo que está ahí, voy a marcarlo en rojo para que lo veas, ese mismo. Ese es el ángulo beta. Entonces yo lo voy a llamar aquí beta. Y se saca la raíz cuadrada de todo eso. Y eso va a ser entonces, o sea que ya nosotros sabemos A es 5. C es 8. ¿Y cuál es el ángulo beta? Entonces aquí al cuadrado, menos 2 veces 5 por 8. ¿Y qué tenemos aquí entonces? El coseno del ángulo que se forma entre A y C. ¿Cómo sabemos cuál es ese ángulo? Bueno, mira un poquito de geometría. Un poquito de geometría nos ayuda. Este ángulo, vamos a hacer el diagrama aquí a un lado. Vamos a ver si nos ayudamos. Voy a usar líneas grises. Este es el ángulo, aquí está A, ¿ya? Y aquí está C. Perdón, un poquito menos. Entonces, esto supuestamente es 45 grados porque ese es el ángulo que hace C. Y esto que está aquí, este ángulo es 60, el ángulo que hace A. Entonces, eso significa que este ángulo que está aquí es 60 menos 45, ¿verdad? Este es 60 menos 45, es decir, 15 grados. Eso que está ahí es 15 grados. Pero ¿qué sucede? Esta es la línea completa. Y el ángulo que estamos buscando, lo voy a marcar aquí en grueso, es este. Ese ángulo es el suplementario de 15 grados. O sea, ese ángulo, el que estamos buscando, beta, es igual a 180 menos 15. ¿Ves? Entonces, el ángulo beta es ¿cuánto? ¿Cuánto es 180 menos 15? ¿Te acuerdas? Oiga, pues eso facilito. No me diga que tiene que buscar la calculadora. Ah, eso es 165 grados. Entonces aquí está, es 165 grados. O sea que ya tenemos los valores y tenemos la raíz cuadrada. Entonces vamos a ver, ahora sí, si sabes usar bien tu calculadora, vamos a buscarlo. Primero sacamos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 por 5 por 8 por el coseno de, y fíjate que tu calculadora esté en grados, si usas radianes tienes que buscar cuánto es 165 en radianes. 165
Y el resultado es, interesante, es 129. O sea, perdón, es 12.9. O sea, esto es 12.9 metros, porque las unidades están en metros. 12.9. ¿Y el ángulo? Bueno, ¿cuál es el ángulo de B? Bueno, entonces aquí tenemos este. Aquí vamos entonces, ¿cuál será este ángulo que está aquí? Para poder saber este. Bien, ¿cómo sabemos ese ángulo? Vamos a llamarlo alfa. Ese es alfa. ¿Cómo sabemos ese ángulo? Bueno, hay otra relación de trigonometría que, si tú recuerdas, relacionaba los senos de los ángulos. ¿Y cómo sería eso? Bueno, el lado A más C, que ya sabemos cuánto vale, dividido entre el seno de beta, es igual a, ¿cuál lado? Bueno, el lado opuesto al ángulo alfa, que es C. Es C dividido por el seno de alfa, que es el que estamos buscando. ¿Por qué queremos alfa? Porque el ángulo que realmente necesitamos para decir cuál es el vector aquí, para poner aquí después de 129, es este. El ángulo de A más C, vamos a llamarlo Z. Ese es el ángulo que necesitamos. Z, y Z es igual a, bueno, no sé. Entonces, resulta que Z, si lo ves bien, es igual a 60 grados menos alfa. Entonces necesitamos alfa. Bien, entonces el seno de alfa es igual al seno de beta multiplicado por ¿qué? Bueno, si multiplicamos todo por seno de alfa, aquí tenemos seno de alfa. Si dividimos todo multiplicamos todo por seno de beta, aquí aparece el seno de beta y se cancela del lado izquierdo. Y luego dividimos todo por A más C, que ya sabemos qué es, y multiplicamos por C aquí. ¿Ya? Y queda la relación. Entonces, ¿cuál es el seno de alfa? Bueno, vamos a ver. El seno de alfa es, bueno, ya sabemos cuánto es beta. Seno de 165, C es 8 y 12.9. Bien, entonces, bueno, vamos a ponerlo acá arriba porque se nos hace difícil. Ya no vamos a poder hacer la tercera operación. El seno de alfa, vamos a borrar eso que está allá abajo. Seno de 165 por 8 dividido por 12.9. Y vamos a borrar esto porque después va a saltar la pantalla. Perdón, que salte la pantalla, pero ese es el problemita aquí de este software, ¿no? Que para borrar una cosa hace todo este espectáculo. Vamos a ver si ahora lo hace mejor. Sí, ya ahora sí lo hizo mejor. Perdonen que saltara la imagen. Pero bueno, ahí está. Entonces, bueno, multiplicamos nuestros valores, ¿cierto? El seno de 165 por 8 dividido entre 12.9. Y eso es 0.16. Ese es 0.16, o sea que significa que, vamos a poner aquí, 0.165, significa que alfa es igual a, es un ángulo bien pequeño, por cierto, es un ángulo bien pequeño de 9.2 grados, mira tú, muy pequeñito. Entonces eso quiere decir que Z es 60 menos 9.2. Y ya tú sabes eso es igual a qué, ¿no? A 5. ¿Qué? A 50.8. Y ya tenemos la respuesta. Obviamente que tú puedes hacer esto de manera tal que, vamos a borrar aquí, de manera tal que esto puedas, y vamos a indicar que aquí se hace el cálculo, de manera tal que tú puedas entonces, si lo puedes hacer midiendo en la pantalla, o perdón, midiendo en tu papel,
Tú tienes que hacerlo, eso es un trabajo que tú tienes que hacer tú mismo para que sepas cómo esta relación se encuentra. O sea, tú haces el dibujo, usas una regla, un transportador y ajustas los ángulos, las longitudes, que es una escala que sea apropiada para tu hoja de papel. Y entonces haces el dibujo, mides con mucha precisión el largo de un vector, luego el largo del otro con su ángulo correspondiente, unes el inicio del vector primero con el final del último vector y mides la longitud. Y esa medida, de acuerdo a la escala que estás usando, bueno, tienes que saber cuál es tu factor de escala, cuántas unidades corresponde a un centímetro, por ejemplo. Y entonces multiplica por ese factor y sacas cuántas unidades es en la longitud del vector A más C, y debería estar alrededor de este valor que lo voy a recalcar aquí, 12.9 metros y el ángulo es 50.8. ¿Ves? Entonces este es el vector A más C. Ahí está, perdón que escribiera sobre el otro factor de amplitud, pero bueno, es exactamente lo que estábamos buscando. Ahí, para no borrar lo nuestro. Correcto. Y ahí lo tienes. A más C es aproximadamente, voy a ponerlo aquí aproximadamente, pues tú lo tienes que revisar en tu trabajo. ¿Ok? Este es un ejercicio entonces de cómo sumamos gráficamente dos vectores y aplicamos ciertas reglas de trigonometría. Lo vamos a apuntar por aquí, la ley del seno. Y acá usamos la ley del coseno. ¿Ves? Son herramientas de trigonometría que siempre tienes que tener presente para trabajar con vectores, incluso por el asunto de las componentes. Recuerda que las componentes se encuentran utilizando las funciones seno y coseno, pero eso depende de cómo está orientado el vector. A veces la X no corresponde necesariamente con el coseno del ángulo. Si el ángulo está medido con respecto a la vertical, entonces la componente en X está dada por el seno y correspondientemente la componente Y está dada por el coseno. O sea que puede haber situaciones en las cuales el ángulo del vector no está orientado con respecto a X o una horizontal. Entonces está orientado con respecto a una vertical. Muy bien, seguimos con problemas de vectores. Seguimos acá. Problemas de vectores, ejercicios, etcétera, ¿no? Segundo, este es un segundo caso. El otro caso anterior, recuerda que tercer ejercicio de una suma de dos vectores no lo pudimos hacer por espacio, pero sí te recomiendo que lo hagas. Y si tienes un resultado y tienes alguna duda, nos lo comunicas, que entonces nosotros te podemos aclarar esa duda. Entonces, pasemos entonces ahora a hacer un ejemplo, otro ejercicio. En este caso se te dan tres vectores, sean tres vectores. El primer vector, vamos a utilizar subíndices, ¿no? Vector D1 es un vector que tiene 10 metros y tiene una dirección de 30 grados positivo. ¿Ok? 30 grados, y vamos a poner aquí con respecto a X. ¿Okay? Vamos a poner así esa barrita vertical o inclinada, vamos a ponerla vertical para que se entienda mejor. Esa barrita vertical con respecto a X, decimos eso. El vector D2 es de 15 metros, pero entonces forma un ángulo de 40 grados. Mira que esto se puede dar así, pero con respecto al eje menos X. Y un tercer vector D3 de 12 metros
Ah, pero este está 15 grados antes de los 270. Así nos los han dicho, o sea, es un ángulo de 255 grados. Este, por ejemplo, el de 40 grados con respecto al eje menos X, podía haber sido fácilmente 140 grados, ¿verdad? O sea, 140 grados. Esto nos lo dicen, nos lo pueden haber dicho, por ejemplo, 15 grados antes de los 270, etcétera. O sea, todo depende de cómo te presenten el caso. De hecho, voy a dibujarte el ejemplo tal como lo pone la fuente que estamos utilizando de ejemplo. Aquí tengo el eje X y Y. El eje X, el eje Y. Entonces, el vector de 1, que lo vamos a poner en azul, está así. Ese es D1. Y ahí está el ángulo, 30 grados. 10 metros, esa es nuestra unidad allí. El segundo vector es D2, está a 15 metros. Entonces, la forma como nos los dan, vamos a poner aquí, estos son 30 grados. La forma como nos los dan es, el diagrama aparece 40 grados antes de. O sea, 40 grados un poquito más que 30. Y es 15. Y lo vamos a igualar en rojo. Entonces, si 10 es esto hasta acá, más o menos, 15 es aproximadamente hasta acá. Vamos a un poquito más de eso. Aquí. Y ese es 15. O sea, este es de 2. Y así es como nos lo presentan el problema. Y finalmente, el tercer vector, que lo vamos a poner en verde grueso, está apenas a 15 grados, o sea, ni siquiera es 30, sino que es una cosita bien pequeña así. A 15 grados, y entonces es un poquito más corto que el rojo. ¿Ves? Es un poquito más corto que el vector rojo, que es el de 2. Más o menos así, 10 está como hasta por aquí, y es 12. ¿Ok? Y este es de 3. Entonces, ¿qué me pregunta el problema? El problema me pregunta, encuentre las componentes de D1, D2 y D3. Bien, obviamente ya el problema, los vectores están en una posición que nos ayuda mucho inmediatamente a definir las componentes. ¿Y cómo lo hacemos? Bien, primero que todo, tenemos 30 grados. Esa es la primera. La otra, el otro vector de 2, ya lo vimos que es 140 grados. Y el tercero es esto, que es 255 grados. Este era 15. Bien, entonces empezamos. Componentes de D1. Entonces D1, bien, la componente en X va a ser, vamos a poner aquí D1X, va a ser igual a la magnitud de D1 por el coseno de 30. Eso no es nada misterioso. Y la componente D1 de Y, vamos a ponerla así, es D1 seno de 30. Bien, y esto es igual a que, bueno, D1 es 10 metros coseno de 30, y acá 10 metros seno de 30,
que eso ya más o menos tú tienes una idea. Si no, pues entonces usa tu calculadora para que tengas una idea más correcta del valor en términos de números reales. En el primer caso es bien relativamente fácil si recuerdas que es 8 puntos. Vamos a usar todas las cifras decimales, pero en realidad deberíamos usar menos. Deberíamos usar 8.7, porque nada más tenemos dos cifras significativas. Aunque 10 solamente tiene una, pero vamos a usar 8.7 metros. Y 10 seno de 30 es 5 metros. ¿Ok? Listo. Ok, entonces vamos con el segundo. De 2. Ok, entonces D2X. Mira bien, si usamos los ángulos en la forma estándar, medidos con respecto al eje X, nunca tenemos equivocación. Si hacemos de otra forma, podemos confundirnos. Así que es mejor, yo voy a usar el ángulo medido con respecto al eje X, que sería D2 es 15 metros, vamos a ponerlo aquí, pero vamos a poner el factor como debo trabajarlo. Esto es D2 coseno de, el ángulo es 140. Mira, por extraño que parezca, es así que se debe de hacer. Esa es la manera correcta y se puede entonces resumir haciendo otras, pero hay que tener mucho cuidado con lo que ahora lo vamos a mencionar. Y el D2Y va a ser D2, que sabemos que es 15 metros, por el seno de también 140. Entonces aquí reemplazamos 15 metros por el coseno de 140 y 15 metros por el seno de 140. Y esto es igual a, vamos a ver, si sabes bien usar la calculadora, multiplicamos 15 por el coseno de 140 y eso nos da, nos da un número negativo, ¿verdad? Obviamente porque está del lado izquierdo, está del lado de las X negativas. Nos debe dar un número negativo y un número relativamente grande, que es 11.5 metros. Bien, y el otro es un número positivo y es 9.6 metros. Finalmente, el vector D3. Como hallamos D3, bueno, D3X va a ser igual a D3. Aquí ya no perdemos ritmo porque ya sabemos que es 200. Vamos a ver. 255 grados. Correcto. Y D2Y D3Y es de 3 seno de 255. Y ahí sí no hay perdedero si se usan los ángulos con respecto al eje X. Entonces D3 es 12. Y acá 12 seno de 255. Y aquí hay una cosa, tanto la X como la Y van a ser negativas, ¿verdad? Ya lo ves. Inmediatamente se ve que es, bueno, es un ángulo bien pequeño, porque es 15 grados apenas, menos 3.1 metros, mientras que la D3Y es un número negativo, pero también es grande, menos 11.6 metros. ¿Ven? Y ahí tienes
las tres componentes de cada vector que se nos dio. Y así se calcula la componente de cada una. Con el seno y el coseno, en este caso usamos la forma del ángulo estándar. Ahora, vamos a hacer la observación corta y breve aquí. Podías haber dicho, bueno, si aquí yo tengo este otro triángulo, ¿verdad? Que también es un triángulo rectángulo, yo podría haber usado aquí, hubiera podido de inmediatamente decir, por ejemplo, la Y y la X, usar el ángulo de 40, pero tengo que tener cuidado. Vamos a borrar aquí esto. Esto podría haber sido D2 coseno de 40. Pero entonces tienes que tener cuidado de que eso está en el lado negativo del eje. Entonces tienes que poner forzosamente, recordar que tienes que poner el negativo. Si no, el problema va a estar mal. En el otro caso puede ser también D2 seno de 40. En este caso no hay problema de discrepancia de que el ángulo, de que el valor sea positivo. De hecho es positivo. ¿Qué pasa con el caso acá? Acá también tengo el eje. Tengo el eje. Aquí tengo la componente, mi ángulo rectángulo. En este caso el triángulo está acostado sobre el lado, uno de los catetos es el eje Y negativo. Entonces uno pudiera decir, bueno, este lado de aquí puede ser igual a, y fíjate que aquí ocurre una cosa muy curiosa. Aquí el triángulo está invertido, es decir, el eje X es ahora el eje Y. Lo que sería el lado X es entonces el otro, y entonces tenemos esa situación. Si usamos ese ángulo que está aquí de 15 grados, entonces este lado es de 3, y es negativo, por cierto. Se nos olvida ese detalle, que es negativo. Déjame quitar aquí. Es menos la magnitud de D3 coseno de 15 grados, ¿ves? No, si uso ese ángulo, el lado no está en términos de seno, sino en términos de coseno. Y este lado de acá, que es la X, que va hacia la izquierda, es menos D3 seno de 15 grados. ¿Ves el problema? Esto puede dar a confusión a la hora de resolver el problema, sobre todo un ejercicio, un examen. Está yo, que lo voy a poner así porque sé que es el coseno de tanto, porque ese es el triángulo, lo tengo volteado al revés. Pero ¿qué pasa? Se te olvida el signo negativo. Listo, el problema está malo. ¿Y qué te va a decir el profesor? Que tú no comprendes cómo se hace la descomposición de vectores. Y aún peor, te puede decir, no entendiste trigonometría. Y entonces sí queda uno muy mal, porque ya no entendió no solamente vectores, que obviamente es el tema que se está tratando y que uno está aprendiendo y va a cometer errores, etcétera. Pero él te va a decir, no, es que eso no es un error de vectores, es un error de trigonometría. Usted no entiende cómo se sacan las funciones trigonométricas dependiendo de en qué eje está. ¿Ves? Entonces, ahí lo tienes. Ese es entonces el resultado de este ejercicio. Vamos a ver si tenemos tiempo para hacer un par de ejercicios más, y si no, entonces tendremos que hacer una segunda, vamos a decir, un segundo bloque de... Bien, continuamos con los ejercicios. En esta ocasión vamos a trabajar con vectores unitarios. Vamos a poner aquí más problemas con vectores. Y como hemos mencionado, en esta ocasión vamos a trabajar con vectores unitarios. Y vamos a usarlos para hacer unos cálculos. Entonces, tenemos tres vectores y vamos a repetir el ejemplo que hicimos de manera gráfica. Tenemos tres vectores y que los vamos a sumar. A 5 metros, ¿recuerdas? 5 metros, 60 grados, todos los grados medidos con respecto al eje X. El vector B, que es 3 metros, 240 grados, ¿recuerda? Ya te recuerda, ¿verdad? Puedes echar para atrás el video para que lo veas. Y C,
8 metros 45 grados. Y queríamos hacer una operación que ahora quizás sí la podamos hacer. Vamos a hacer A más B. Y la que no pudimos hacer entonces fue B más C. Y vamos a ver el resultado. Y tenemos estos tres vectores, utiliza estas sumas, tenemos que calcular estas sumas utilizando componentes con vectores unitarios. Entonces aquí puedes hacer las gráficas de los tres vectores. Vamos a hacerlo muy a escala, muy resumido, para tener una idea de qué estamos trabajando, ¿verdad? Y voy a poner los tres vectores en el mismo lugar para ver. Entonces el primero es un vector A que está a 5 metros 60 grados, más o menos así. A. El vector B 3 metros 240 grados, lo vamos a poner en rojo. 3 metros está para atrás, así. B, más o menos 3 metros. Y C, en verde oscuro, 8 metros 45 y está por aquí. Vamos un poquito menos, vamos a borrar esa línea. Un poquito menos, así más o menos. Y ese C, ¿verdad? Entonces, ahora sí procedemos a hacer el cálculo. Vamos a escribir primero el vector A. Y el vector A va a ser la magnitud de 5 metros, la componente, estamos aquí, vamos a escribir la componente, el vector A va a ser la componente AX y más AYJ. Y esto va a ser igual a ¿qué? A AX. AX es A coseno de 60. Y esto va en Y. Más A seno de 60, que es la componente en Y. Así, ¿verdad? Entonces aquí sustituimos los valores, son 5 coseno de 60 más 5 seno de 60. Y el resultado es, bueno, no sé si tú recuerdas, 5 coseno de 60 era, ¿recuerdas? Coseno de 60. Coseno de 60 es igual al seno de 30, o sea que es la mitad, recuerda eso no lo olvides ahí. Es 2.5 metros y más 5 por seno de 60, que es, bueno, así que tenemos que aproximar, es aproximadamente 4.3, para dejarlo en uno solo decimal. Ya no tenemos que escribir seno, si nos equivoco aquí. Vamos a borrar esto rapidito. Perdón por el salto. Ok, 4.3 metros J. Perfecto. Entonces B va a ser Bx y más ByJ, las componentes. Esto va a ser B coseno de, bueno, el ángulo es 240 y más B, la cantidad B por el seno de 240 en J. Entonces sustituimos B es 3 metros coseno de 240 y más 3 seno de 240 J. Bien. Y nosotros ya sabemos que la X va a ser negativa, es menos 1.5 metros y la Y también va a ser negativa, así que ya escribimos aquí y sabemos que esa va a ser aproximadamente 2.6, menos
2.6 metros J. Bien. Entonces, C va a ser CXI más CYJ, y esto va a ser igual a C coseno de, en este caso es 45 grados, I, más el valor de C, seno de 45 grados J. Y estos, como son seno y coseno, son exactamente igual. Aquí escribimos entonces 8 coseno de 45 más 8 seno de 45, y estas dos van a ser de la misma magnitud porque seno y coseno de 45 son iguales. Entonces esta es 5.6, bueno, 5.60 y casi 66, vamos a dejarlo en 6 metros, y es positivo, también es 5.6 metros J. Bien, verificamos que eso está bien, correcto. Revisar A, luego revisar B, luego revisar C. Entonces ahora la primera operación que queríamos era A más B. Bueno, aquí podemos hacer una cosa muy sencilla, ponerlo todo lo largo o ponerlo en columnas si tú quieres. Entonces, ¿qué resulta? Vamos a hacerlo en columnas, y para hacerlo en columnas vamos a hacer esto. Vamos a quitar aquí y lo vamos a escribir en columna. A más B. ¿Qué quiere decir esto? Que arriba vamos a poner A, 2.5 metros I más 4.3 metros J. Y B es menos 1.5 metros I menos 2.6 metros J. Bien, J con su gorrito. Entonces, claro, 2.5 menos 1.5, ya tú sabes que eso es 1. 1 metro I. Y 4.3 menos 2.6, bueno, ese sí ya es diferente, ese es 1.7. Pero ambos son positivos. Y tú recordarás que ese fue precisamente el resultado de A más B. Era un vector pequeño que seguía en la misma dirección de A, tenía el mismo ángulo que A, y lo puedes verificar aquí, pero que era más corto, que estaba del lado de A, más bien. Y el otro es B más C, que nosotros no lo llegamos a hacer. B más C. Hacemos el mismo ejercicio, ponemos uno arriba del otro. Vamos a darle más espacio aquí porque está la operación, las operaciones de arriba no me van a dejar. B más C, hago la raya y arriba escribo entonces B, que es menos 1.5 metros I menos 2.6 metros J, y C es 5.6 más 5.6 J. Bien, entonces ahí 1.5 negativo más 5.6 es 4.1 metros y es positivo, y menos 2.6 más 5.6, perdón, sí, verdad, estaba yo mirando mal, 2.6 más 5.6 es 3 y también es positivo. Entonces B más C es positivo. Y nos queda finalmente, vamos a revisar el que sí habíamos hecho entonces, que era A más C. Entonces A más C, ¿a qué será igual? Bueno, vamos a poner aquí, ahí nos queda un poquito de espacio. A más C, ¿qué será igual? Bueno, A es 2.5 metros I más 4.3 metros J, y C es
5.6 metros y más 5.6 metros J. Bien, entonces 2.5 más 5.6 es 8.1 metros y el otro que tenemos que es 4.3 más 5.6 es 9.9 positivo también J. ¿Ves? Y ahí está. Este vector lo hicimos anteriormente, este también lo hicimos gráficamente. Puedes verificar, ir para atrás al inicio, al primer video, y te das cuenta la diferencia y la forma que tiene el vector. Por ejemplo, en el caso del primero, ¿cuál fue la magnitud que encontramos que era el primero? Bueno, aquí tienes la componente en X, la componente en Y, ¿y qué se hace? Pues se suman los cuadrados y se saca la raíz cuadrada, y el resultado es 2, que la magnitud de esta es 2 metros, y entonces el ángulo se obtiene del inverso de la tangente. Recuerda cuando explicábamos esto en vectores, el inverso de la tangente es de 1.7 sobre 1, que es 1.7, y eso es 59 grados. Nosotros encontramos aproximadamente 60 grados. ¿Por qué? Porque son los 60 grados de el vector A, está a lo largo del vector A. Entonces lo ves allí, 5 menos 3, 2. Ahí está, exactamente lo que habíamos encontrado gráficamente. Igualmente puedes verificar el último. El último también se puede verificar, que creo que ese también lo tuvimos. Esa magnitud, creo que cuando hicimos el cálculo aquel de la ley del coseno, nos salió como 13 o 12.8 o algo por el estilo, creo que era, ¿verdad? 12.8 me parece. Eso puedes revisarlo para atrás, y entonces ves que efectivamente se trata de el resultado que habíamos visto, 12.8. Entonces vamos a poner aquí, este es 12.8, y el ángulo, bueno, el ángulo vamos a sacar el inverso de la tangente de 9.9 dividido entre 8.1, que es bien cerrado el ángulo, y eso es 50 grados, 51. Y eso es más o menos lo que nosotros encontramos, porque era, si tú recuerdas, era 60 grados y se le quitaba 15, aproximadamente 15. No eran 15, eran como 12 grados que se quitaban. Entonces ahí lo tienes. Que sí, efectivamente tenemos un resultado parecido y bien cercano al haberlo hecho gráficamente. Por supuesto, gráficamente, si lo haces con mucho cuidado el dibujo y con mucha precisión, pues el resultado debe ser prácticamente el mismo que el que hemos obtenido de forma analítica. Este es un problema de analítica, donde hemos tomado los vectores, hemos encontrado la forma analítica de lo mismo y hemos operado los vectores, las operaciones, de una manera algebraica. ¿Ves? Eso precisamente para que veas como un ejemplo de cómo operar con vectores. Ya la manera que vamos a operar en física depende, por ejemplo, las unidades, a qué se refiere, las cantidades, y siempre recordar que solo se pueden operar en suma y resta vectores del mismo tipo. No se pueden sumar, restar velocidad con aceleración o aceleración con fuerza. Esas cosas no se pueden sumar ni restar. Después veremos más adelante que sí se pueden multiplicar, pero no se pueden sumar y restar, ¿ok? Entonces, esperemos que estos ejemplos de ejercicios te hayan ayudado a entender mejor todos estos conceptos de vectores y los ejercicios que hemos puesto de ejemplo. Si tienes preguntas, tienes algún problema, un ejercicio que has encontrado, por favor háznoslo saber. Ya sea nos haces comentario aquí abajo del video, o nos das una dirección, o ahí va a estar apuntado la dirección del correo al que puedes escribirnos, ¿ok? Está muy bien. Entonces ya terminamos esta parte de vectores y vamos a seguir entonces ahora con movimiento en 2 dimensiones.